Continuando con el estudio de la materia, en esta oportunidad vamos a conversar acerca de las propiedades características. ¿Qué van a ser las propiedades características? Las propiedades características son aquellas cualidades que me permiten identificar un determinado tipo de material. De estas van a depender específicamente de la naturaleza de cada componente, es decir, de su estructura molecular o atómica. Si nosotros estuviésemos, por ejemplo, hablando de el agua va a tener características como compuesto que no va a poseer ninguna otra sustancia en la naturaleza. Lo mismo podría decirse de las propiedades de las sustancias atómicas, como por ejemplo el oro, el aluminio, el hierro o el mismo cloro. Estas sustancias van a tener características que le van a permitir interactuar con otros elementos y van a tener, de acuerdo a esas propiedades, un comportamiento particular. Entonces, ¿cuáles van a ser esas propiedades características? ¿Cuáles son esas propiedades que me permiten identificar a un determinado sustancia, compuesto o estructura atómica? Nosotros vamos a tener mencionadas acá cuatro principales que van a ser el punto de sublimación, el punto de ebullición, el punto de fusión y de congelación y la densidad. El punto de ebullición es la temperatura en la cual una sustancia va a cambiar de estado o fase líquida a fase o estado gaseoso. Para ello, nosotros vamos a tener que la presión atmosférica va a desempeñar un papel importante. ¿Por qué? Porque la única manera de que una sustancia líquida cambie a gas es que en la presión de esa sustancia en fase líquida logre vencer la fuerza de la presión atmosférica. Les recuerdo que la presión es la fuerza de empuje, es una fuerza dada por la columna de aire sobre un área determinada. Entonces, cuando una sustancia líquida gana energía calórica y debe, por el movimiento molecular, cambiar a fase gaseosa, quiere decir que esa fuerza que ellos tienen en movimientos de moléculas va a vencer esa presión atmosférica y se le permite o permite que cambie de fase líquida a gas. Esto sucede en las sustancias puras, por ejemplo, el agua. Nosotros sabemos que si el agua hierve a 100 grados centígrados es porque en ese justo momento, cuando comienza el cambio de fase, las moléculas que están en el agua lograron vencer en fuerza de esa presión interna que tienen allí a la presión atmosférica. El siguiente propiedad o la siguiente propiedad que nosotros vamos a mencionar es el punto de sublimación. El punto de sublimación va a ser entonces una característica peculiar que van a poseer algunos materiales en la naturaleza, que va a consistir en pasar de la fase sólida a la fase gaseosa sin siquiera pasar por la fase líquida. Un ejemplo de ello es el hielo seco. El hielo seco va a ser dióxido de carbono y este va a estar compactado, solidificado. ¿Qué va a suceder con este compuesto? Cuando este compuesto se encuentra en fase sólida, es porque ha pasado por un proceso de licuefacción. ¿Qué quiere decir eso? Que las moléculas estuvieron a bajas temperaturas, las lograron unificar de manera justamente por presión y las llevaron a fase sólida para compactarlas en esos bloques que nosotros vemos que utilizan las cabinas de refrigeración para mantener los helados bien fríitos, ¿no? Cuando se encuentra este hielo a temperatura ambiente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como es dióxido de carbono, el dióxido de carbono naturalmente se encuentra en fase gaseosa. Al encontrarse en temperatura ambiente, esta sustancia
va a pasar a el estado natural en que se siente mejor, que es justamente a gas. Y como es naturalmente un gas, él no necesita pasar por fase líquida. Simplemente se va escapando de forma de vapor al ambiente. Entonces no necesita pasar por la fase líquida. No todos los elementos y sustancias en la naturaleza tienen punto de sublimación. Solamente hay algunas sustancias que naturalmente pueden hacerlo y en un ejemplo de eso, en tal caso, es el hielo seco, como ejemplo. Otro que podemos mencionar es el yodo. El yodo naturalmente es en fase gaseosa. Por lo tanto, cuando se encuentra en esta estructura, si se encuentra solidificado, él va a pasar naturalmente a una fase a gas, sin siquiera pasar por la fase líquida. La tercera propiedad que podemos mencionar va a ser el punto de fusión y el punto de congelación. ¿Por qué estos se colocan juntos? Porque ambos procesos ocurren a 0 grados centígrados y estamos hablando de, por ejemplo, el agua. El agua congela o se solidifica a 0 grados. ¿Qué ocurre en este proceso? Si nosotros estamos hablando de puntos de fusión, quiere decir que ya tenemos el agua en fase sólida, como ejemplo. Entonces, esa estructura que ya está solidificada, lo que quiere decir es que sus moléculas no van a poder moverse a libertad, no va a poder fluir. ¿Por qué? Porque están sujetas a una determinada forma y no tienen energía cinética ni energía calórica para generar de manera que les permita a ellas cambiar de fase. Entonces, si yo coloco un hielito en la superficie de un mesón en un lindo plato, este hielo, al adquirir energía calórica que la va a ir tomando del ambiente, va generando energía cinética, es decir, movimiento, y las moléculas van a comenzar a moverse. Entonces, el hielo va a comenzar a derretirse al ir ganando energía, lo que quiere decir que a partir de ese 0 grados centígrados, ella va a ir adquiriendo más y más energía, lo que va a permitir que aumente su temperatura por la ganancia de energía calórica. En pocas palabras, el hielo se va a derretir. Entonces ese va a ser el punto de fusión. ¿Y a qué temperatura inicia eso? A 0 grados centígrados. Si por el contrario estamos hablando de solidificación o punto de congelación, también ese proceso va a ocurrir a 0 grados centígrados, pero va a ser el proceso contrario. En vez de ganar energía calórica para que las moléculas se muevan, hay con una completa ausencia de este tipo de energía, lo que hace es que las moléculas se vayan a quedar justamente en el mismo sitio donde están, no generan ningún tipo de movimiento y al bajar continuamente la temperatura, se realiza el proceso de solidificación. Quiere decir que el agua, en este caso, si hablamos, por ejemplo, de hielitos que vamos a colocar dentro del congelador, se van a solidificar y van a permanecer solidificados si yo mantengo esa temperatura. Entonces, estos fenómenos generalmente son fenómenos físicos, dependen de la energía. Aquí no hay cambio de ningún tipo de estructura como tal, cambio a nivel de transformación de la materia. Simplemente estoy pasando de una fase a la otra, lo que implica es un cambio de apariencia. No hay modificación en ningunos tipos de ni transformación de la materia de una sustancia a otra. Entonces, todos estos cambios, el punto de sublimación, punto de ebullición, el punto de fusión y de congelación y la densidad van a ser justamente procesos a nivel físico. ¿Por qué? Porque nada más hay cambio en la apariencia de la sustancia. Y el último que nosotros vamos a mencionar va a ser la densidad. La densidad va a ser la relación entre la masa
de un compuesto con respecto al espacio que ocupan. Entonces, esa es una propiedad característica. ¿Por qué? Porque ningún objeto va a tener la misma densidad que otro. Es decir, no van a tener la misma relación de masa en el espacio. Si nosotros estuviésemos hablando de masa por sí sola, sería una propiedad no característica. Si estuviésemos hablando del volumen por sí solo, sería una propiedad no característica. ¿Por qué? Porque podemos conseguir materiales en la naturaleza que puedan tener la misma masa o que puedan poseer el mismo espacio, es decir, lo que es la proporción del espacio. Sin embargo, la relación entre masa y volumen solamente es algo que va a presentar un determinado tipo de material. Entonces, esa relación es lo que nos vamos a enfocar en ese proceso de densidad que va a ser por cálculo. Esos cálculos que viene dada por la fórmula. ¿Cuál va a ser la fórmula? Densidad va a ser igual a la masa entre volumen. La masa va a venir expresada en gramos, el volumen va a venir expresado en mililitros o centímetros cúbicos. De esta fórmula podemos hallar, de acuerdo a lo que nos esté sugiriendo un determinado tipo de enunciado, podemos hallar ya sea la masa o podemos hallar el volumen. Entonces, acá tenemos las fórmulas que implican el cálculo de la masa. Si yo quiero calcular la masa, vamos a multiplicar la densidad de ese material por el espacio o el volumen que ocupa. Y si queremos hallar el volumen, calculamos la masa entre la densidad. Una cosa importante que podemos denotar es que cuando la densidad es mayor a 1, quiere decir que la masa se encuentra en mayor proporción que el volumen. Quiere decir que este material va a tener una mayor cantidad de materia y el volumen va a ser muy poco. Pero si la densidad es menor a 1, el volumen que ocupa este determinado material va a ser mucho mayor en proporción con respecto a la masa que posee. Entonces, esto nos indica más o menos por característica que ese es un material que va a tener mayor cantidad de materia o va a ocupar una mayor cantidad de espacio. Para ejemplos de este cálculo tenemos el siguiente enunciado. ¿Cuál será la densidad de un trozo de madera que pesa 283,3 gramos y que ocupa un volumen de 565 centímetros cúbicos? Para la realización de este ejercicio, lo primero que siempre debemos hacer es obtener los datos que nos está dando el enunciado. En este caso, me piden hallar es la densidad y los datos que me brinda el problema va a ser la masa y el volumen. Si no me da ninguno de estos dos datos, yo no podría realizar el enunciado o el problema. Entonces, vamos a utilizar nuestra fórmula de densidad, que la densidad va a ser igual a masa entre volumen, y procedemos a sustituir los valores que tenemos dentro de los datos. ¿Ok? Entonces, la masa va a ser sustituida por el valor que es 283,3 gramos y esto lo vamos a dividir entre 565 centímetros cúbicos. Como ambos poseen unidades distintas porque estamos haciendo una relación de masa-volumen, debemos colocar como unidad final ambas de lo que va a ser la masa y lo que va a ser los centímetros en gramos, perdón, y el volumen en centímetros cúbicos. Estas unidades no se pueden anular porque obviamente expresan cualidades distintas. Quiere decir que uno expresa la masa que tiene y el otro va a expresar la cantidad de espacio que ocupa. Entonces, fíjense que el resultado da por debajo de 1, lo que quiere decir que este material está ocupando una mayor cantidad de espacio y posee una menor cantidad de volumen, lo que se ve en esta relación en el ejercicio. Otro ejemplo que podemos hacer es el siguiente.
Para el cálculo de la masa, la densidad del magnesio, en este caso me están dando un determinado tipo de sustancia, es 1,74 gramos sobre mililitros. Y me dice que calcule la masa de 20 centímetros cúbicos. Quiere decir que el espacio que está ocupando este material son específicamente 20 centímetros cúbicos. Sacamos nuestros datos, los datos que me está permitiendo a mí para hacer el cálculo de la masa, la densidad, que es 1,74 gramos sobre mililitros, y el volumen, que son 20 centímetros cúbicos. Aquí hacemos la acotación de que la densidad me la está expresando en mililitros. Nosotros en la clase anterior vimos que por conversión, 1 centímetro cúbico es exactamente igual a 20 mililitros. Por lo tanto, al hacer cambios para que pueda expresar y cancelarse la unidad, lo vamos a transformar en centímetros cúbicos, porque es exactamente equivalen a lo mismo, es exactamente igual. Entonces, colocamos nuestra fórmula, masa es igual a densidad por el volumen, y procedemos a sustituir los valores numéricos. 1,74 gramos sobre centímetros cúbicos por 20 centímetros cúbicos, que es lo que ocupa el volumen. Al hacer la multiplicación, vamos a ver que las unidades de volumen se simplifican y nos va a quedar unidad de gramo. ¿Cómo ocurre esta simplificación? Se los coloco aquí abajo. Aquí yo estoy haciendo una multiplicación lineal. Estos 20 centímetros cúbicos están sobre la unidad, ¿ok? Entonces, al yo multiplicar linealmente, me va a quedar de la forma que lo tengo aquí abajo, gramos por centímetros cúbicos sobre centímetros cúbicos como tal. Entonces, al tener las mismas unidades, estas pueden simplificarse, se simplifican y la unidad que queda es la unidad de gramo. Esto no es necesario que lo realicen cuando vayan a hacer el ejercicio, pero sí es importante que noten que las unidades de volumen se simplifican y no se colocan, porque lo que quiero expresar es la masa, y la masa viene dada por las unidades de gramos en este caso. Entonces tenemos un siguiente ejercicio que vamos a colocar. En este caso también es un ejemplo como el anterior, donde expresa que la densidad del etanol, el etanol es alcohol, es de 0,79 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuántos gramos pesarán 2 litros de alcohol? Entonces, en este caso, yo sé que tengo que calcular es la masa, porque me están pidiendo los gramos. Sin embargo, el volumen que me están dando viene en litros y yo tengo que mi densidad viene en centímetros cúbicos. Nosotros mencionamos acá que tenemos que hacer primero la transformación. Entonces, hacemos nuestra transformación multiplicando por conversión a nuestra escalera, que ya mencionamos en las clases anteriores, 2 litros por 1000 mililitros. Eso es lo que equivale, 1000 mililitros, lo que equivale a 1 litro justamente. Hacemos la división sobre la unidad para poder eliminar estas unidades y que me quede en 2000 mililitros. Por factor de conversión, como mencionamos en el ejercicio anterior, diciendo que 1 mililitro es exactamente o equivale a lo que va a ser 1 centímetro cúbico. Por lo tanto, 2000 mililitros son exactamente iguales a 2000 centímetros cúbicos. Entonces, ahora sí lo puedo utilizar en mi fórmula porque las unidades no chocan y puedo hacer la multiplicación. Sustituyo los valores de la densidad. Densidad es 0,79 gramos sobre centímetros cúbicos por 2000 centímetros cúbicos y va a ocurrir exactamente lo mismo que en el caso anterior. Los gramos sobre centímetros cúbicos multiplican a centímetros cúbicos que se encuentran sobre la unidad, y al realizar la operación de multiplicación por fracciones me va a quedar como en la parte inferior, gramos por centímetro cúbico sobre centímetro cúbico,
y esto que está acá se va a simplificar. Entonces ocurre exactamente de la misma manera que acá. Se simplifican los centímetros cúbicos y la masa me va a quedar en 1580 gramos. Entonces, esto es para el cálculo de la densidad. Ya ustedes tienen lo que vimos en clase, los ejercicios que van a realizar. Espero que esto les ayude por si acaso tienen dudas en la realización de los ejercicios y cualquier cosa nos vemos en la siguiente clase.